Un fallo previsional de la Cámara Federal de Seguridad Social hoy determinó que un jubilado no puede cobrar un 70% o menos de ese 70% de lo que fue su salario como trabajador durante los últimos 10 años. Un fallo de la justicia determinó que un jubilado no puede cobrar haberes menores al 70% del sueldo que percibió en los últimos 10 años de trabajo, que actualmente se ubica en un 50% promedio. La decisión de la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social se dio a conocer tras un juicio iniciado por un jubilado contra ANSES, solicitando que se le reconozca retroactivamente la tasa de sustitución de 70% y que el pago de todo ese diferencial esté exento del impuesto a las ganancias. En los fundamentos, los jueces Luis René Herrero y Norma Carmen Dorado señalaron que la Constitución Nacional establece en su artículo 14 bis una protección operativa a las jubilaciones y pensiones, lo que significa asegurar a los beneficiarios un nivel de vida similar dentro de una proporcionalidad justa y razonable según las remuneraciones percibidas en actividad. Y ha reconocido ya... Por su parte, el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino, aseguró que cuando el fallo llegue a la Corte pedirán que se generalice hacia todos los jubilados y no descartó presentaciones masivas ante la justicia. Y seguimos con el tema. A propósito, feliz día a todos los jubilados. Hoy es el Día del Jubilado, así que muchísimas felicidades a los miles y miles que nos miran a lo largo y ancho de todo el país. Estamos con el doctor Adrián Trócoli, que es abogado especialista en temas previsionales. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, en su día los abogados, escuchando el informe de recién y teniendo en cuenta que ha habido otros fallos similares en distintos lugares del país, ¿pueden esperanzarse de que, como dijo Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, van a intentar que todos los jubilados del país cobren el 70%? ¿O pueden pensar que esto obviamente va a ser apelado y no va a ser aceptado por la Corte Suprema? A ver, primero el fallo no está firme, es el fallo de una sala, no necesariamente va a adoptarlo la mayoría de los tribunales, pero lo importante es la opinión de la Corte Suprema. Un poco de historia, el primer fallo que sale de esto es de 2010, también de la Cámara de Capital. Y ese fallo se sostuvo parcialmente, pero era una situación similar, pero no idéntica. Se dio el caso de una persona que tenía muy pocos años de aporte porque era trabajo insalubre, había trabajado 25 años en calorías, y entonces la tasa de sustitución, el porcentaje del salario que cobraba como jubilado era realmente muy baja, andaba alrededor del 40%. Frente a esta situación, la Cámara dio esta respuesta de no menos del 70%. La Corte en ese momento entendió que el ANSES, por un problema formal, simplemente no había apelado adecuadamente. En estos años, algunas cámaras del interior, Mendoza, Salta, Chaco, aceptaron este criterio y lo estaban pagando. ANSES empezó a apelar a algunos de ellos y en junio, esto es lo importante, por eso iba un poquito para atrás, la Corte tomó un fallo de Chaco y lo revocó. Ya este criterio de pagar el 70%, digamos como mínimo, como estándar, la Corte dijo que no iba, pero en el caso de Chaco lo hizo principalmente por razones formales. A ver, atacó muy fuerte el fallo de Chaco porque el fallo de la Cámara se basaba en una estructura de derecho fácilmente atacable. Lo que tiene de interesante este fallo, Sala 2, le lleva a la Corte de vuelta la necesidad de repensar si tenemos que pagar una sustitución mínima. Ahora vamos a decir una exageración para que se entienda. Si yo hoy estoy cobrando 50.000 pesos de jubilación y aplicando de sueldo. Para exagerarlo, doy a ver y como resultado de la cuenta que se saque termino cobrando 20.000 de jubilación, un 40%, parece que hay una desproporción importante. Evidente. Bueno, lo que todavía la Corte descartó que tiene que haber una proporción específica, habla de una proporción sana, y dijo que el 70% en esta ley en principio no va. Ahora la Cámara insiste, lo lleva a la Corte, y la respuesta que tiene que dar la Corte es explicar una inconsistencia que tiene la ley. Recordemos, esta ley es la de las AFJP, se forma en 1993, y tuvo muchos parches, tuvo muchas idas y vueltas. Entonces no tiene esta estructura de garantizar una prestación. En la ley claramente no está. Pero sí le garantiza la prestación
a una invalidez. Entonces, la persona que se invalida a los 64 años, 11 meses y 20 días, vamos, bien exagerado, Sí. me quiebro, me pierdo un pie y no puedo seguir trabajando. La ley dice que me corresponde el 70%. Ajá. Si esto me pasa una semana más tarde, cuando cumplí los 65, me toca un 45%. Entonces, esta es la respuesta que tiene la Corte que darle a este fallo y lo tiene que tratar. No está, vos me preguntabas por lo que había dicho Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, seguramente si la Corte lo intente, van a intentarse, por supuesto, de manera masiva. Esto es muy común, nosotros tenemos algunos fallos en lo personal de Sala 3 que aceptan esto, pero no es masivo, no es siempre. Y además tampoco lo pedimos en todos los casos. Si a mí un cálculo me da el 68%, no voy a complicar un expediente pidiendo una cosa así por poca cosa. Por supuesto. Está claro que las leyes argentinas tienen muchos grises y concretamente esta inconsistencia que acabas de contar vos. ¿Creés que tienen que modificarla de cara al futuro o que tienen que dejarla aclarada y la tienen que mantener así? Nosotros tenemos una ley que tiene 14 topes distintos, estamos utilizando toda la parte de capitalización para retiro por invalidez y pensión por ofrecimiento que supone que está derogada, digo, contando cosas de las más gruesas. La ley tiene más de 1.200 modificaciones publicadas en el boletín oficial. Es poco serio, es poco entendible. La ley de reparación histórica hace hoy 2 años y monedas le daba un plazo a la Secretaría de Seguridad Social para generar un nuevo proyecto, un plazo de 3 años, esto vence en 8 o 9 meses, deberíamos tener un nuevo proyecto integral. Quizás la coyuntura económica, que el ministro de Economía esté 5 horas para explicar un presupuesto y bastante aguerrida la discusión, como escuchábamos hace 2 minutos en los títulos, no sea el mejor momento para hacer un cambio de sistema. Tenemos que pensarlo como país, no quizás un gobierno o una discusión del Ministerio de Economía. Claro, son temas muy profundos. En promedio de todas las jubilaciones y de todo el país, ¿cuánto es la proporcionalidad de lo que cobra un jubilado el día que deja la actividad? Se jubila. Sí. Te cuento 3 cosas. Una es una anécdota que me pasa seguido. La gente cuando viene al estudio te pregunta, uno le explica un montón de vicisitudes y todo se resume algo muy sencillo. ¿Cuánto cobro cuando me jubilo? Tal cual. La respuesta a lo que yo les digo a todos los clientes es: sigo trabajando, porque con eso no me alcanza. Esto realmente hay una diferencia enorme entre el haber de actividad y el haber de pasividad. Esto desde la praxis, desde la cuestión cotidiana. En términos generales, nosotros hablamos entre un 45 y un 55% de sustitución. Enorme diferencia. Muy baja. Ahora, hay varios regímenes que tienen el 82% móviles. Hay 3 regímenes que tienen, 4 que tienen sustituciones parecidas. Jueces son primero y además sin límite. No estoy hablando, y ojo, no lo critico, me parece razonable que el juez no tenga que preocuparse mientras está trabajando porque el día de mañana se tenga que mantener. Sí. Creo que es... Pero lo mismo se puede aplicar a todas las profesiones. Sí, lo que pasa es que todas las profesiones no deciden sobre el futuro de un juicio. Pero parece muy injusto que otras profesiones cobren el 45 y un juez u otras Ese cobren es el 82. quiebre. El problema es la muchas no distancia entre una profesiones cosa y otra. Me parece bien premiar a los docentes. Digo, uno como país... Seguro, y a los científicos y a tantos más. Bueno, esos son los 3 regímenes que hoy subsisten con el 82, 85 para los científicos, porque se supone que es un premio que les da la sociedad o una garantía en el caso de los jueces para que estén tranquilos y puedan fallar sin absolutamente ninguna presión. Pero lo que parece difícil es entender que alguien cobre una prestación de 200.000 pesos y que alguien que tiene exactamente el mismo sueldo esté limitado a 50, 55. Es un quiebre muy, muy distinto. A resolver con urgencia. Adrián, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Adrián Trócoli es abogado especialista en temas previsionales. Enseguida seguimos en el noticiero central de la televisión pública para todo el país.